Cuando recibí el mensaje ese jueves por la noche, mi corazón se detuvo por un segundo, y el cucharón de madera casi se me resbala de las manos dentro de la olla de barro hirviendo. Era Sofía mi única hija. Después de más de un año de silencio absoluto de 12 meses, donde mis llamadas iban directo al buzón de voz y mis regalos de cumpleaños eran devueltos sin abrir. Ahí estaba su nombre, iluminando la pantalla de mi teléfono como un milagro cruel. Mamá, podemos cenar el martes, te extraño. Leí esas 5 palabras una y otra vez, limpiándome las manos en el delantal manchado de chocolate y chiles, incapaz de creerlo. ¿Cómo podía una simple frase borrar de golpe todas las noches que pasé llorando en mi casa de Coyoacán, preguntándome qué había hecho mal para que mi propia sangre me tratara como a una extraña? Me llamo Elena. Tengo 60 años y soy una mujer que cree en la familia por encima de todo, pero esa creencia estaba a punto de costarme la vida. Inmediatamente respondí que sí. No pregunté por qué. Ahora no pregunté por qué había desaparecido. No pregunté si Alejandro, su marido, estaba de acuerdo. Solo escribí: claro, hija. Prepararé mole poblano, tu favorito. El mole es un platillo que requiere paciencia, requiere amor, requiere moler los ingredientes hasta que se integran en una salsa oscura y perfecta. Mientras tostaba las almendras, esa madrugada intentaba no pensar en la última vez que vi a Alejandro. Recordé su voz, esa voz educada y fría de hombre de negocios de Santa Fe, diciéndome en mi propia cara durante la última Navidad: Doña Elena, su presencia altera a Sofía. Usted es una mujer anticuada tóxica, y francamente, su insistencia en vernos roza lo patético. Patético. Esa palabra se me había clavado en el pecho como una espina que nunca pude sacar. Y ahora, de la nada, me invitaban a cenar. Mi instinto de madre, ese que me avisaba cuando Sofía tenía fiebre antes de ponerle el termómetro, me gritaba que algo no encajaba. Pero el deseo de abrazarla era más fuerte que mi miedo. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento, suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano. El martes llegó con un cielo gris plomizo sobre la Ciudad de México. Me vestí con mi mejor traje sastre, ese color vino, que Sofía siempre decía que me hacía ver elegante, y cargué las ollas con la comida en mi camioneta. Conducir desde Coyoacán hasta Santa Fe es como viajar entre dos mundos. Dejas atrás las calles empedradas, los colores vivos y el olor a pan dulce, para entrar en un reino de asfalto, rascacielos de cristal y guardias de seguridad armados. El complejo donde vivían Sofía y Alejandro parecía una fortaleza impenetrable. Mientras subía por las avenidas perfectas y vacías de Lomas de Santa Fe, sentí un escalofrío. No había niños jugando, no había vecinos saludándose, solo silencio y dinero, mucho dinero. Llegué a la reja de la residencia 15 minutos antes. No quería darles ninguna excusa para decir que la vieja impuntual había arruinado la velada. Desde el auto observé el jardín delantero. Estaba diferente. Las hortensias azules que Sofía y yo habíamos plantado juntas hace 3 años, esas que ella prometió cuidar como símbolo de nuestro vínculo, estaban muertas. Secas, marrones, arrancadas de raíz y tiradas en un rincón como basura olvidada. Sentí una punzada en el estómago. ¿Quién deja morir algo tan hermoso? ¿O es que en esa casa ya no había espacio para nada que viniera de mí? Respiré hondo. Retoqué mi labial en el espejo retrovisor y me dije a mí misma: Elena, no llores. Hoy vas a recuperar a tu hija. Bajé del auto con la olla de mole caliente en las manos. Caminé hacia la puerta principal, esa puerta de madera masiva que siempre me hacía sentir pequeña. Pero antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta de servicio lateral se abrió de golpe. Fue Rosario. Rosario, la empleada doméstica que había trabajado con mi familia desde que Sofía era una niña. La mujer que había peinado a mi hija para su primera comunión. Pero la mujer que corría hacia mí no era la Rosario alegre que yo recordaba. Su rostro estaba desencajado, pálido, con los ojos desorbitados por el terror. Llevaba el uniforme mal abotonado y miraba hacia atrás constantemente, como si el diablo mismo la persiguiera. Doña Elena susurró con una voz estrangulada, frenando en seco frente a mí y agarrándome del brazo con una fuerza que me hizo tambalear. La olla de mole casi se me cae. Por el amor de Dios, no entré. Váyase, váyase ahora mismo.
Me quedé paralizada sin entender nada. ¿Qué pasa? Rosario, Sofía está bien. ¿Le pasó algo a mi hija? No es ella, respondió Rosario, y vi lágrimas de pánico en sus ojos. Es usted. Esto no es una cena, señora. Es una trampa. Los escuché, Alejandro. Él trajo a un abogado y a un médico. No quieren cenar con usted. Quieren. Rosario se atragantó con sus propias palabras mirando hacia la ventana del segundo piso con horror. Quieren que usted no salga de aquí esta noche. Por favor, suba a su auto y huya. Si la ven ya no podré ayudarla. El mundo se detuvo. Mis manos empezaron a temblar tanto que la tapa de la olla repiqueteó. Trampa. Abogado, médico, mi yerno, planeando algo contra mí en su propia casa. Mi mente racional me decía que era imposible que Alejandro podía ser un patán arrogante, un cazafortunas, como le decía mi difunto esposo, pero no un criminal. Sin embargo, el miedo en los ojos de Rosario era real. Era el miedo de alguien que ha visto algo que nadie debería ver. Rosario, explícame. Exigí intentando mantener la calma, aunque por dentro me estaba desmoronando. ¿Qué escuchaste? Escuché que decían que hoy se acababa todo, sollozó ella empujándome hacia el coche. Dijeron que la vieja tenía que firmar o desaparecer. «Váyase, doña Elena, ahí vienen». Rosario corrió de regreso a la puerta de servicio y desapareció dejándome sola con el corazón martilleando contra mis costillas y una olla de comida que ahora me parecía ridícula. Debí haber arrancado el coche. Debí haber huido, como me dijo Rosario. Pero soy madre, y una madre no abandona a su cría aunque el nido esté en llamas. En lugar de irme, apagué las luces de la camioneta, me agaché y caminé sigilosamente hacia el ventanal de la sala, ocultándome tras los arbustos secos. Necesitaba ver. Necesitaba saber si mi hija era parte de esto, o si como yo temía ella también era una víctima en esa casa de cristal. Lo que vi a través de la rendija de las cortinas me heló la sangre más que cualquier advertencia. Ahí estaba Sofía, pero no era mi Sofía. La mujer sentada a la mesa estaba esquelética con la mirada perdida en el vacío, pálida como un fantasma. Alejandro estaba de pie detrás de ella con una mano en su hombro. No era un gesto de cariño. Era un gesto de posesión, de control, como quien sujeta a un animal para que no escape. Frente a ellos, dos hombres desconocidos desplegaban documentos sobre la mesa. Sofía sostenía una pluma, pero su mano temblaba tanto que no podía ni apoyarla en el papel. Alejandro se inclinó hacia su oído y le susurró algo. Vi a mi hija cerrar los ojos y soltar una lágrima solitaria mientras asentía mecánicamente. En ese momento, entendí que Rosario tenía razón. Esto no era una cena. Esto era una ejecución lenta y dolorosa, y yo era la siguiente en la lista. Me tapé la boca para no gritar. Sentí cómo las lágrimas calientes de la traición y el miedo empezaban a brotar, y supe con una certeza aterradora que mi vida acababa de cambiar para siempre. Permanecí agazapada en la oscuridad del jardín, con las rodillas clavadas en la tierra fría, incapaz de apartar la mirada de esa escena grotesca. A través del cristal vi cómo Alejandro se inclinaba sobre mi hija una vez más. No la besó ni le acarició la mejilla con ternura. En su lugar colocó una mano pesada sobre su nuca, apretando ligeramente como quien disciplina a un perro desobediente para que no levante la cabeza del plato. Pude leer sus labios, y aunque el vidrio bloqueaba el sonido, la crueldad de su expresión gritaba más fuerte que cualquier palabra. Parecía decirle: firma ya, inútil. Hazlo por nosotros, hazlo si no quieres que pase algo peor. Sofía, mi niña, que alguna vez defendió tesis, con la pasión de una leona, en la universidad, ahora obedecía con la sumisión de quien ha olvidado su propio nombre. Firmó una hoja, luego otra y otra más, mientras los hombres de traje recogían los documentos con la eficiencia de buitres, devorando carroña. En ese instante, Alejandro levantó la vista y miró hacia el jardín. Me lancé al suelo con el corazón golpeando contra la tierra húmeda, rezando para que la oscuridad me tragara. Logré arrastrarme hasta mi camioneta sin ser vista, pero mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos meter la llave en el contacto. Cuando el motor rugió, salí de ese fraccionamiento de lujo, como si el mismo infierno me persiguiera. No conduje a casa, no podía. Sentía que si me detenía la imagen de mi hija rota me mataría. Manejé sin rumbo por las avenidas de la Ciudad de México, entre luces rojas y claxones que sonaban lejanos como si estuviera bajo el agua. La vida de Sofía cambió en ese instante que presencié a través de la ventana, pero la mía también se hizo pedazos.
Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si alguna vez has sentido que gritas y nadie te escucha, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada por aquellos que dicen amarte? Terminé estacionando frente a la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Necesitaba un lugar sagrado no para rezar, sino porque sabía que ahí nadie me buscaría. Saqué mi teléfono y marqué el número de Rosario. Contestó al primer timbre susurrando como si estuviera escondida dentro de un armario. Le dije que nos viéramos en la parte trasera de la iglesia en media hora. Si no vienes, voy a entrar con la policía, le advertí, aunque sabía que era una amenaza vacía. La policía en este país a veces sirve más al dinero que a la justicia. Y Alejandro tenía mucho dinero. Cuando Rosario llegó, apenas la reconocí bajo la luz ámbar de las farolas. Llevaba un rebozo cubriéndole la cabeza y caminaba pegada a los muros temblando. Nos sentamos en una banca de piedra ocultas por las sombras de los árboles centenarios. La abracé y ella se derrumbó. Entre sollozos entrecortados, empezó a soltar la verdad, una verdad que era mucho más oscura y retorcida de lo que yo había imaginado en mis peores pesadillas. «Doña Elena, usted no sabe lo que pasa en esa casa», me dijo limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «No es solo el dinero, es él. Él la está borrando. Le quitó el teléfono hace 6 meses. Le dijo que las ondas electromagnéticas le hacían daño al cerebro, que la estaban volviendo loca. Sofía no habla con nadie. No tiene internet, no tiene amigos. Él le dice qué ropa ponerse, y si a él no le gusta la rompe con unas tijeras frente a ella, diciéndole que se ve como una cualquiera». Sentí un vómito ácido subir por mi garganta. Mi Sofía, mi brillante abogada, reducida a una prisionera en su propio hogar. Pero Rosario no había terminado. Me contó sobre la comida. Alejandro había decidido que Sofía estaba gorda y que eso avergonzaba su imagen pública. Le pesaba la comida en una báscula de gramos, pollo hervido y lechuga, nada más. Si Sofía tenía hambre y trataba de comer algo a escondidas, él la castigaba. ¿Cómo la castiga?, pregunté sintiendo que mis uñas se clavaban en mis palmas hasta sangrar. Rosario bajó la mirada avergonzada como si el pecado fuera suyo. «La encierra, señora. La encierra en el cuarto de lavado a veces toda la noche sin luz. Le dice que es para que medite sobre su falta de disciplina. Y luego le da las pastillas». «¿Qué pastillas?», exigí saber agarrándola de los hombros. «Él las llama vitaminas para el alma. Dice que Sofía está enferma de los nervios, que es histérica como usted. Todas las mañanas y todas las noches, él mismo se las pone en la boca y revisa que se las trague. Desde que toma eso, la niña Sofía ya no es ella. Camina lento, se le olvidan las cosas, se queda mirando a la pared por horas. Doña Elena la están drogando para que firme esos papeles». La rabia me invadió con tal fuerza que dejé de sentir frío. Ya no era miedo lo que corría por mis venas, era fuego. Alejandro no solo era un mal marido, era un monstruo calculador que estaba desmantelando a mi hija pieza por pieza. Pero lo que Rosario dijo después fue lo que terminó de convertir mi dolor en una sentencia de guerra. Me miró con ojos llenos de terror y me susurró lo que había escuchado esa misma tarde mientras servía café a los hombres de traje. «Ellos estaban celebrando, señora». Alejandro se reía, decía que ya casi lo tenía todo, y luego habló de usted. Dijo: «La vieja apesta a naftalina y a dinero rancio. Ya me tiene harto con sus llamaditas y sus visitas sorpresa. Hay que quitarle el dinero y enterrar la naftalina antes de que Sofía cumpla los 35. 35 años. La edad en la que Sofía recibiría el control total del fideicomiso que su padre le dejó. Faltaban 3 meses. Alejandro no solo quería las propiedades de Sofía, quería mi herencia, quería mi vida y tenía una fecha límite. Me levanté de la banca de piedra sintiendo cómo mis huesos crujían, pero mi espíritu se endurecía como el acero. La vieja me había llamado Naftalina. Ese hombre arrogante con sus trajes italianos y su sonrisa de tiburón pensaba que yo era una anciana indefensa a la que podía desechar. «Rosario», le dije, y mi voz sonó tan fría que ella dio un paso atrás. «Vas a volver a esa casa, vas a seguir sirviendo el café y bajando la cabeza. Pero a partir de hoy, tú eres mis ojos y mis oídos. No vas a hacer nada que te ponga en peligro, pero necesito que busques una cosa». «¿Qué cosa, señora?» «Esas pastillas. Necesito una de esas pastillas. Y necesito saber cuándo viaja Alejandro.
porque no vamos a esperar a que la mate. Vamos a sacarla de ahí aunque tenga que quemar esa maldita mansión hasta los cimientos. Rosario asintió y desapareció en la noche. Me quedé sola frente a la iglesia mirando la cruz en la cúpula. No recé. Esa noche no había lugar para oraciones, solo para planes. Mi yerno había declarado la guerra contra la vieja. Lo que él no sabía era que esta vieja estaba dispuesta a convertirse en su peor pesadilla. Subí a mi camioneta y por primera vez en años no me sentí viuda ni sola ni cansada. Me sentí peligrosa. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina de mi casa en Coyoacán con un rosario en una mano y una taza de café frío en la otra, viendo cómo las sombras se alargaban por las paredes. Mi casa, que siempre había sido un refugio lleno de risas y olor a pan recién horneado, ahora se sentía como una tumba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía a través de esa ventana demacrada, firmando su propia sentencia. Pero lo que no me dejaba respirar no era solo el miedo, era la culpa. Una culpa espesa y negra como el chapopote. ¿Cómo había dejado que un lobo entrara al corral? ¿Cómo no vi los colmillos de Alejandro detrás de esa sonrisa de comercial de pasta dental cuando me pidió la mano de mi hija? Me torturé recordando las señales que ignoré, sus comentarios sutiles sobre mi falta de clase, su insistencia en que Sofía dejara de trabajar, porque una reina no se ensucia las manos, y la forma en que poco a poco nos fue quitando el aire. Yo fui cómplice con mi silencio. Yo fui la que le dijo a mi hija: aguanta, el matrimonio es difícil al principio. Y por mi consejo mi hija ahora vivía en el infierno. Pasaron 2 días de un silencio insoportable. 2 días en los que no me atrevía a llamar a Sofía por miedo a que él la castigara. Al tercer día mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, solo decía: Mercado de las Flores, puesto 4. 12 del día. Supe que era Rosario. Llegué antes camuflada con unos lentes oscuros y un rebozo gris, tratando de mezclarme entre las señoras que compraban arreglos para sus altares. El olor a nardos y cempasúchil me mareaba. Cuando vi a Rosario acercarse casi me echo a llorar. Traía una bolsa de mandado y caminaba encorvada como si cargara el peso del mundo en la espalda. Nos metimos en un pasillo estrecho detrás de unas cubetas de rosas. Rosario no me saludó. Simplemente abrió su mano y me entregó un pequeño envoltorio de papel aluminio. Aquí está, señora, susurró con la voz temblorosa. Es la pastilla de la mañana. Tuve que sacarla de la basura porque él las cuenta. Se le cayó una al suelo y la pisó. Pensó que se había deshecho, pero logré rescatar los pedazos. Tomé el envoltorio con cuidado, sintiendo que sostenía una bomba. Pero Rosario no había terminado. Metió la mano en su delantal y sacó algo más. Era un trozo de tela arrugado y sucio, manchado de grasa negra. Al desdoblarlo, sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Era un pañuelo bordado, no cualquier pañuelo. Era el que Sofía me había bordado a mano para mi cumpleaños número 50, con hilos de seda azul y mis iniciales entrelazadas con las suyas. Para la mejor mamá del mundo, decía en la esquina. Yo se lo había prestado a Sofía el día de su boda como algo viejo y algo azul, y ella prometió guardarlo como un tesoro. ¿Qué hace esto aquí?, pregunté con la voz estrangulada. Rosario bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Alejandro lo usa para limpiar sus zapatos, señora. Lo tiene en su vestidor junto a las cremas para bolear. Ayer, mientras le lustraba los mocasines, se rió y me dijo: mira, Chayo, para esto sirve el sentimentalismo de esa familia de mediocres, para quitarle la mierda a mis zapatos italianos. Dijo que su hija lloró cuando lo vio hacerlo la primera vez, y que él le dijo que si seguía llorando, usaría sus vestidos para trapear el piso. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello, una furia tan intensa que me nubló la vista. Ese miserable no solo estaba robando nuestro dinero, estaba pisoteando nuestra dignidad, limpiándose la mugre con nuestro amor. En ese momento juré por la memoria de mi esposo que Alejandro pagaría cada lágrima de mi hija con sangre, si era necesario. Pero Rosario me agarró del brazo, sacándome de mi furia ciega. Hay algo más, doña Elena. Y esto es lo peor. Los escuché anoche. Alejandro estaba hablando por teléfono con ese abogado suyo, el licenciado corrupto. Estaban hablando del fideicomiso. ¿Qué dijeron?, pregunté sintiendo un frío sepulcral. Dijeron que la fecha límite es inamovible. Sofía cumple 35 años en 3 meses. Ese día el control del dinero pasa automáticamente a ella, a menos.
a menos que ella esté incapacitada o muerta. Alejandro dijo: no podemos esperar 3 meses. La vieja se refería a usted, señora, está empezando a sospechar. Si Elena sigue metiendo las narices, va a arruinar el plan. Necesitamos que Sofía tenga el accidente antes de su cumpleaños y necesitamos que la madre tenga un ataque al corazón por la noticia. 2 pájaros de un tiro. Me tuve que sostener de la mesa de las flores para no caer. No era solo codicia, era un plan de exterminio. Alejandro tenía un cronómetro en la mano y estaba contando los minutos para deshacerse de nosotras. Me di cuenta de que mi vida ya no valía nada para él, era solo un obstáculo en su camino hacia la fortuna. Si tienes una hija, sabes el terror que sentí en ese instante. No era miedo por mí, era un pánico absoluto por ella. Si alguna vez has sentido que harías lo imposible, incluso lo ilegal, para salvar a tu hijo, entonces entiendes por qué, en ese momento, dejé de ser una ciudadana respetuosa de la ley. Gracias, Rosario, le dije guardando el veneno y el pañuelo sucio en mi bolso. Vete a casa, actúa normal. Si te pregunta por mí, dile que no sabes nada. Dile que me viste en la calle y que me veo vieja y cansada, que ya no soy una amenaza. ¿Qué va a hacer usted, patrona?, me preguntó con los ojos llenos de miedo. Voy a convertirme en lo que él más teme. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Voy a ser su peor pesadilla. Salí del mercado y conduje directo al despacho del único hombre en el que confiaba para algo así, el licenciado Vargas. Era un viejo amigo de mi marido, un hombre de leyes de la vieja escuela, de los que todavía creen en el honor y la lealtad. Su oficina olía a tabaco y libros viejos. Cuando le puse el pañuelo sucio y el envoltorio con la pastilla sobre su escritorio de caoba, no me preguntó qué eran. Solo me miró por encima de sus lentes bifocales. ¿Qué hizo ahora ese infeliz Elena? Le conté todo. Le conté de la cena trampa, de la delgadez de Sofía, de la prohibición de las llamadas y del plan para matarnos antes del cumpleaños 35. Vargas escuchó en silencio, apretando la mandíbula, hasta que los tendones de su cuello se marcaron. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia la ventana. Elena, legalmente estamos atados de manos, dijo dándome la espalda. Si vamos a la policía ahora, Alejandro tiene dinero para comprar a medio ministerio público. Dirá que Sofía está enferma, que él la cuida, que tú eres una suegra loca que inventa historias. Y con esas pastillas en su sistema, Sofía probablemente le dará la razón a él ante un juez. La tienen drogada, Elena. No está en sus cabales. Entonces no usaremos la ley, dije, y mi voz sonó como el chasquido de un látigo. Usaremos la fuerza. Necesito saber qué es esta pastilla, y necesito sacar a mi hija de esa casa, Vargas. No me importa si tengo que secuestrarla. Vargas se giró lentamente y me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Eso es un delito federal, Elena. Lo sé. Pero dejarla morir ahí es un pecado mortal. ¿Me vas a ayudar o tengo que buscar a alguien en los bajos fondos? Vargas sonrió una sonrisa torcida y peligrosa. No hace falta que busques en la basura. Conozco a alguien, un excomandante Rivas. Él no hace preguntas, solo resuelve problemas. Pero Elena, una vez que cruces esa línea, no hay vuelta atrás. Si fallamos, vas a la cárcel, y Sofía se queda con él para siempre. Llama a Rivas, ordené poniéndome de pie. Alejandro quiere guerra. Pues guerra va a tener. Pero él no sabe que se metió con la madre equivocada. El silencio en el despacho del licenciado Vargas era tan denso que el zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Sobre el escritorio de caoba, la pequeña grabadora de voz que Rosario había logrado sacar de la mansión parecía un insecto negro y venenoso listo para picar. Vargas me miró con esa expresión grave de quien ha visto demasiada maldad humana y presionó el botón de reproducción. Lo primero que escuché fue el tintineo de hielos en un vaso, seguido de esa risa que yo conocía tan bien, la risa de Alejandro. Era una risa relajada, triunfal, la risa de un hombre que cree que ya ganó la partida. Pero lo que dijo después hizo que mis manos se cerraran en puños tan fuertes que mis nudillos se pusieron blancos. La paciencia es para los pobres, licenciado, decía la voz de Alejandro clara y nítida. Yo ya me cansé de jugar a la casita feliz. Sofía es un cadáver viviente. Ya no sirve para nada, ni siquiera en la cama. Solo es un estorbo entre el dinero y yo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Escuchar cómo hablaba de mi hija, de su esposa, como si fuera un mueble roto que estorba en el pasillo, fue un golpe físico. Pero la grabación continuó. Y la voz de otro hombre, supongo que su abogado sucio, respondió con un cinismo que me revolvió el estómago.
Ten cuidado, Alejandro. Si se muere antes de los 35, el fideicomiso se complica. La madre, esa vieja Elena, es la beneficiaria secundaria. Por eso el plan tiene que ser perfecto, interrumpió Alejandro, y su tono bajó volviéndose peligrosamente serio. No podemos esperar 3 meses. La vieja está sospechando, anda husmeando. Necesitamos que parezca natural. O trágico pero natural. He estado pensando en las escaleras. Son de mármol muy resbaladizas. Un empujón, un cuello roto y adiós problema. Una viuda llorando es triste. Un viudo millonario es un soltero codiciado. Vargas detuvo la cinta. Me quedé mirando un punto fijo en la pared, incapaz de parpadear. Un empujón. Así de simple resumía la vida de mi hija. No era un divorcio lo que planeaba. Era un asesinato. Mi mente viajó a todas las veces que Alejandro me había servido té en su casa, sonriendo, preguntándome por mi salud, mientras calculaba la mejor manera de matarnos. En ese instante algo dentro de mí se rompió definitivamente. La tristeza se evaporó, incinerada por un odio tan puro y caliente que sentí que podía quemar la habitación entera. Ya no era una madre preocupada, era una enemiga mortal. Pero Vargas volvió a presionar el botón. Había más. Y la madre, preguntó el abogado en la grabación. Esa mujer es un perro de presa. No se va a tragar el cuento del accidente. De la vieja. Ya me estoy encargando, respondió Alejandro, y escuché el sonido de un sorbo. ¿Sabes esas pastillas para la presión que toma? Las cambié hace 2 semanas cuando fui a su casa a pedirle consejos. Le puse placebos de azúcar. En cualquier momento, le da el infarto que tanto esperamos. Y si no, el dolor de perder a Sofía, terminará el trabajo. Me llevé la mano al pecho instintivamente. Los mareos, la fatiga, las palpitaciones que había sentido últimamente. No eran la edad. No era el estrés. Él me estaba matando lentamente en mi propia cocina, mientras yo le abría la puerta de mi hogar. Me sentí estúpida, ingenua, una anciana tonta que había dejado entrar a la serpiente en su cama. Placebos de azúcar. La crueldad era tan meticulosa que daba vértigo. Vargas apagó la grabadora y me miró con una mezcla de pena y urgencia. Elena, esto ya no es un caso civil. Es un intento de homicidio doble. Pero si vamos a la policía con esta grabación, dirán que es ilegal, que no tiene cadena de custodia. Alejandro pagará una fianza y saldrá en 2 horas y entonces no habrá quien lo detenga. Sabrá que lo descubrimos y acelerará el accidente. No me importa la ley, dije, y mi voz sonó ronca y reconocible. Me importa mi hija. Si él quiere jugar con la muerte, yo también puedo hacerlo. No voy a esperar a que me dé el infarto Vargas. Quiero sacarla de ahí, hoy. Vargas asintió y tomó el teléfono de su escritorio. Marcó un número sin dudar. Comandante Rivas. La señora está lista. Es un código rojo. 5 minutos después, la puerta del despacho se abrió y entró un hombre que parecía hecho de granito. Era mayor, quizás de mi edad, con el cabello gris cortado al ras y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. No llevaba uniforme, pero su presencia llenaba la habitación con una autoridad silenciosa. Era el comandante Rivas, el hombre que Vargas me había prometido. No me saludó con cortesía innecesaria. Solo me miró a los ojos, evaluando si tenía el valor necesario para lo que venía. Señora, dijo con una voz profunda como grava. Vargas me contó la situación. Sacar a una mujer adulta de su propia casa sin su consentimiento legal es secuestro. Si nos agarran usted y yo, terminaremos en la cárcel y su yerno se quedará con todo. ¿Está dispuesta a convertirse en una criminal para salvar a su hija? La pregunta flotó en el aire, pesada y acusadora. Estaba dispuesta. Pensé en Sofía drogada, esquelética, mirando la pared. Pensé en Alejandro riéndose de mi muerte inminente. Pensé en el pañuelo sucio con grasa de zapatos. La ley no nos había protegido. La ley estaba del lado de los que firman cheques en restaurantes de lujo. La justicia real, la de la sangre, tenía que tomarse por la fuerza. Comandante, respondí poniéndome de pie y alisando mi falda con manos que por primera vez en días no temblaban. Si tengo que ir a la cárcel para que mi hija siga respirando, que así sea. Pero Alejandro no va a tocarle ni un pelo más. ¿Cuándo lo hacemos? Rivas sonrió levemente, una mueca apenas perceptible en su rostro duro. Su yerno viaja a Miami mañana por la mañana. Correcto. Supuestamente por negocios. Sí, confirmé, recordando el dato de Rosario. Bien.
Él cree que las deja solas y vulnerables. Es el momento perfecto. Entraremos cuando él esté en el aire. Pero escúcheme bien. Elena, su hija, va a pelear. Está bajo su control, está medicada y tiene miedo. Probablemente gritará. Probablemente la atacará a usted. No vamos a rescatar a una princesa de un castillo. Vamos a sacar a una adicta de su droga. Y su droga es el miedo a ese hombre. Podrá soportar que su propia hija la mire con odio mientras la salvamos. Sentí un frío en el estómago al imaginar a Sofía resistiéndose defendiendo al monstruo. Pero asentí. Soportaré su odio hoy si eso significa que podrá amarme mañana. Entonces prepárese, dijo Rivas, sacando un mapa de la casa de Alejandro que Vargas había imprimido. Esta noche nadie duerme. Mañana entramos al infierno. Salí del despacho de Vargas con el mapa de la casa de mi hija, apretado contra mi pecho como si fuera un escudo antibalas. Afuera la Ciudad de México ya había caído bajo el manto de la noche, una noche espesa y sin estrellas, que parecía reflejar el abismo en el que estaba a punto de saltar. No regresé a mi casa en Coyoacán. Rivas me había advertido que Alejandro podría tener ojos vigilándome, esperando ese infarto que nunca llegaba gracias a sus pastillas falsas. En su lugar conduje hacia una bodega discreta en la colonia Doctores, un lugar que Vargas usaba para reuniones que no podían constar en ninguna agenda oficial. Mientras manejaba, miré mis manos en el volante. Eran las manos de una mujer que había amasado pan, que había cosido disfraces escolares, que había acariciado la fiebre de una niña enferma. Pero esa noche, esas manos se sentían ajenas, frías, listas para cometer un delito grave. No soy una criminal, me repetí en voz alta intentando convencer al reflejo asustado en el retrovisor. Soy una madre, pero en el fondo sabía que a partir de ese momento, la línea entre ambas cosas se había borrado para siempre. La ley está hecha para la gente que tiene tiempo. Yo ya no lo tenía. Al llegar a la bodega el ambiente era tenso. Rivas estaba allí limpiando un arma corta con un trapo de aceite, con la misma naturalidad con la que yo limpiaba la plata de mi comedor. Vargas estaba revisando documentos legales buscando cualquier hueco, cualquier tecnicismo que pudiera salvarnos si todo salía mal. Me senté en una silla de metal oxidada sintiendo el frío del acero traspasar mi ropa. Rivas levantó la vista y me clavó esos ojos grises e inexpresivos. No hubo saludos cordiales. Fue directo al grano con una brutalidad que me hizo tragar saliva. «Señora, necesito que entienda la logística», dijo dejando el arma sobre la mesa con un golpe seco. Su yerno tiene un sistema de seguridad de última generación. Rosario nos dio el código de la alarma, 1989, el año de nacimiento de su hija. Es irónico, ¿no? El hombre que la está matando usa su nacimiento como clave para encerrarla, pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que encontramos cuando revisamos los planos electrónicos. Alejandro no solo la vigila con cámaras, la escucha. ¿Cómo?, pregunté, sintiendo un nuevo nivel de náuseas. El reloj, intervino Vargas, mostrándome una foto de un smartwatch último modelo. Ese reloj inteligente que Alejandro le regaló a Sofía en su aniversario no es un regalo, es un grillete digital. Tiene un micrófono abierto las 24 horas y un GPS de alta precisión. Si sacamos a Sofía de la casa sin quitarle ese reloj, él sabrá dónde estamos en cuestión de minutos. Y si decimos algo imprudente mientras lo lleva puesto, él tendrá la grabación antes de que lleguemos al refugio. Sentí que la bilis me quemaba la garganta. Recordé cuántas veces Sofía me había dicho con una sonrisa triste y programada: «Alejandro es tan bueno, mamá. Me regaló este reloj para que siempre estemos conectados». No estaban conectados por amor. Estaban conectados por un cable invisible de control. Él escuchaba sus latidos, sus pasos, sus suspiros. Era una violación tan íntima que me hizo querer arrancarle la piel a ese hombre a tiras. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. ¿Cómo reaccionarías tú en el lugar de Elena, sabiendo que cada regalo era una trampa? «Tenemos que quitárselo en cuanto entremos», dijo Rivas, sacándome de mis pensamientos asesinos. «Pero hay otro problema, las pastillas». Rosario consiguió una muestra como usted le pidió. La analizamos. Rivas empujó un papel hacia mí. No entendía los términos químicos, pero entendí la explicación del comandante. «No son vitaminas, señora. Es una mezcla de sedantes potentes y antipsicóticos, lo que le dan a la gente en los manicomios para que dejen de gritar.
Eso mezclado con la desnutrición ha convertido el cerebro de su hija en una gelatina. Ella no va a entender que la estamos salvando. Va a pensar que la estamos atacando. Va a gritar por su marido. Va a pelear. Y yo no soy un hombre delicado. Si tengo que someterla para sacarla, lo haré. La pregunta es, ¿usted podrá ver cómo inmovilizo a su hija sin interferir? La imagen de Rivas, un hombre fuerte y peligroso, poniendo sus manos sobre mi frágil Sofía, me revolvió el estómago. Pero luego pensé en la alternativa. Sofía muerta al pie de las escaleras de mármol con el cuello roto, y Alejandro llorando lágrimas falsas sobre su ataúd mientras cobraba el seguro. Haga lo que tenga que hacer, comandante, dije. Y mi voz sonó tan muerta como me sentía por dentro. Si ella me odia por esto, puedo vivir con su odio. Pero no puedo vivir con su muerte. Vargas asintió cerrando su carpeta. Bien. El plan es el siguiente. Alejandro sale hacia el aeropuerto a las 7:00 am. Su vuelo a Miami es a las 10:00. Rosario dejará la puerta de servicio desbloqueada a las 8:30, justo cuando los guardias de seguridad del fraccionamiento hacen el cambio de turno. Tenemos una ventana de 15 minutos. Entramos, neutralizamos a Sofía, le quitamos el reloj y salimos hacia el refugio en Valle de Bravo. ¿Y si Alejandro regresa? Pregunté, el miedo reptando por mi espalda como una araña fría. Si regresa, dijo Rivas, volviendo a tomar su arma y enfundándola, entonces esto dejará de ser un rescate y se convertirá en un ajuste de cuentas. Y le aseguro, doña Elena, que yo no suelo perder. Regresé a mi auto sintiendo que llevaba plomo en los zapatos. La ciudad dormía ajena a la guerra que se libraba en las sombras. Antes de encender el motor, saqué el frasco de mis propias pastillas para la presión, esas que Alejandro me había cambiado. Las miré con asco. Eran idénticas a las reales, pero eran de azúcar. Me estaba matando con dulzura mientras me sonreía en las cenas familiares. Tiré el frasco por la ventana y escuché cómo se rompía contra el asfalto. Ese sonido fue mi declaración de guerra final. Mañana, pensé apretando el volante hasta que mis nudillos crujieron. Mañana se acaba la víctima. Mañana nace la madre que debía haber sido desde el principio. Sabía que el riesgo era absoluto. Si fallábamos, Vargas perdería su licencia. Rivas iría a la cárcel y yo perdería a Sofía para siempre, dejándola a merced de un psicópata que ya tenía fecha para su funeral. Pero no había vuelta atrás. El amor de madre no es suave ni dulce. A veces es una bestia desesperada que muerde para proteger, y yo estaba lista para morder. El amanecer en Santa Fe es diferente al de cualquier otro lugar de México. No hay gallos cantando ni olor a café de olla, solo el zumbido distante de los autos blindados y el reflejo frío del sol en los rascacielos de cristal. Estábamos estacionados a 2 calles de la mansión dentro de una camioneta vieja y discreta que Rivas había conseguido. Mis manos estaban aferradas al tablero sudando frío mientras observábamos la entrada a través de unos binoculares. A las 7:05 de la mañana la puerta principal se abrió. Alejandro salió impecable en su traje de viaje arrastrando una maleta de diseñador. Se detuvo un momento. En el umbral miró hacia la ventana de la habitación de Sofía y sonrió. No era una sonrisa de despedida amorosa, era la sonrisa satisfecha de un carcelero que sabe que deja a su prisionera bien atada. Subió al taxi ejecutivo que lo esperaba y el vehículo se perdió en la avenida. Solté el aire que había estado conteniendo durante 10 minutos. El monstruo se había ido, pero el castillo seguía cerrado. Esperamos. Cada minuto se sentía como una hora. A las 8:30 exactas vimos una señal sutil. Una cortina blanca se agitó 3 veces en la ventana de la cocina. Era Rosario. Rivas arrancó el motor y nos deslizamos hacia la entrada de servicio, esquivando la mirada de las cámaras de seguridad del complejo gracias a un punto ciego que él ya tenía identificado. Bajamos rápido. El comandante abrió la puerta trasera con una ganzúa en menos de 5 segundos, aunque Rosario ya había dejado el cerrojo abierto por dentro. Entramos. La casa olía a limpio, a lavanda química, y a silencio, un silencio opresivo y antinatural. Rosario estaba en la cocina temblando con los ojos rojos de tanto llorar. No dijo nada, solo señaló hacia las escaleras con un dedo tembloroso y luego se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Subimos. La habitación principal estaba en penumbra, con las cortinas cerradas a cal y canto, creando una atmósfera de mausoleo. Allí, sentada en el borde de la cama king size, estaba mi hija. Llevaba una bata de seda gris que le quedaba enorme colgando de sus hombros huesudos como si fuera un sudario.
Estaba peinando una muñeca vieja, una muñeca que yo no reconocí, con movimientos lentos y repetitivos, murmurando cosas ininteligibles. Me acerqué despacio con el corazón hecho pedazos. Sofía, susurré tratando de no asustarla. «Hija, soy mamá». Ella levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos, las pupilas dilatadas por los sedantes, pero hubo un chispazo de reconocimiento. Sin embargo, no fue alegría lo que vi en su mirada. Fue terror puro. No gritó, retrocediendo hacia la cabecera y abrazando la muñeca contra su pecho. «Vete. Alejandro dijo que vendrías. Dijo que eres el diablo. Dijo que vienes a robarme mi felicidad». Me quedé helada. Mi propia hija, la niña que yo había criado con tanto amor, me miraba como si yo fuera un monstruo. Alejandro había hecho bien su trabajo. No solo la había drogado, le había lavado el cerebro reescribiendo sus recuerdos hasta convertirme en la villana de su historia. Intenté acercarme a extender la mano, pero ella lanzó la muñeca contra mi cara con una fuerza sorprendente. «Él me ama. Tú estás celosa porque papá te dejó y nadie te quiere. Eres una vieja amargada y sola». Las palabras dolieron más que el golpe del plástico en mi mejilla, porque sabía que esas no eran frases de Sofía. Eran las frases que Alejandro le repetía cada noche mientras le metía las pastillas en la boca. «Tenemos que irnos», ya dijo Rivas, desde la puerta, su voz dura y sin emociones. «No tenemos tiempo para terapia familiar. El guardia hace la ronda en 5 minutos». Avancé hacia ella, ignorando sus gritos. «Perdóname, mi amor. Perdóname por lo que voy a hacer», pensé, y la agarré de los brazos. Sofía luchó. Luchó con la desesperación de un animal acorralado, arañando mis brazos, pateando mis espinillas, gritando por su marido. Era una escena dantesca, una madre forcejeando con su hija adulta en una habitación que olía a encierro y locura. «Suéltame. Él me va a castigar si me voy. Me va a encerrar en el cuarto oscuro». Chillaba, y esa confesión me dio la fuerza que me faltaba. La arrastré fuera de la cama, pero entonces Rivas se abalanzó sobre nosotras, no para ayudarme a cargarla, sino para agarrar su muñeca izquierda. «El reloj», bramó Rivas. «Todavía lo tiene puesto». En medio del caos habíamos olvidado lo más importante. El maldito smartwatch estaba ahí brillando en su muñeca delgada, transmitiendo cada grito, cada súplica, cada palabra directo al teléfono de Alejandro, que seguramente ya estaba aterrizando o revisando su celular en el taxi. Sofía protegió el reloj con su cuerpo acurrucándose en el suelo. «No, es mi regalo. Es lo único que tengo de él. No me lo quiten». Rivas no tuvo piedad. La sujetó con una mano y con la otra arrancó el dispositivo de un tirón seco, rompiendo la correa de plástico. Lo arrojó al suelo y lo pisó con su bota militar hasta que la pantalla se hizo añicos y el metal crujió. «Se acabó la transmisión», gruñó Rivas, levantando a Sofía en vilo, como si fuera un saco de plumas. «Andando, ahora». Bajamos las escaleras corriendo. Sofía seguía pataleando y llorando, gritando que la estábamos secuestrando. Rosario salió de la cocina y nos vio. No se despidió, solo nos miró con una mezcla de horror y esperanza, y luego corrió a encerrarse en el cuarto de servicio para tener su coartada lista. Salimos por la puerta trasera justo cuando escuchamos el motor de un carrito de golf de seguridad acercándose por el camino principal. «Al suelo», ordenó Rivas, empujándonos dentro de la camioneta y cubriéndonos con una manta vieja. El vehículo de seguridad pasó de largo, sus luces amarillas barriendo la fachada de la casa por un segundo eterno. Contuve la respiración con la mano, tapando la boca de mi hija, sintiendo sus lágrimas calientes mojar mis dedos. Cuando Rivas arrancó y salimos del complejo residencial, Sofía dejó de luchar. El efecto de la adrenalina pasó y los sedantes volvieron a tomar el control. Se desvaneció en el asiento trasero, acurrucada en posición fetal, sollozando bajito. «¿Por qué me haces esto, mamá?», susurró con la voz rota justo antes de quedarse dormida. «¿Por qué quieres arruinar mi vida?». Miré su rostro pálido, los moretones ocultos bajo el maquillaje corrido, la delgadez extrema de sus brazos, y sentí que el corazón se me hacía piedra. El despertar de una mujer es imparable. Si estás de acuerdo, deja tu like. ¿Tendrías la misma valentía que está teniendo Elena ahora, secuestrando a su propia hija para salvarla de la muerte? Ya no había vuelta atrás. Habíamos cruzado la línea. Alejandro sabría en cuestión de horas que su esposa no estaba. Sabría que el reloj se desconectó violentamente y vendría por nosotras.
no como un marido preocupado, sino como un depredador al que le han robado su presa. Acaricié el cabello sucio de mi hija y miré por la ventana cómo la ciudad de concreto quedaba atrás, dando paso a los bosques de la carretera a Valle de Bravo. No te estoy arruinando la vida. Mi amor, le susurré aunque ella ya no podía oírme. Te estoy dando una oportunidad de tener una. Pero mientras la camioneta devoraba kilómetros, una certeza fría se instaló en mi pecho. La guerra acababa de empezar, y el enemigo era mucho más poderoso de lo que yo quería admitir. El refugio en Valle de Bravo olía a pino, a tierra mojada y a madera vieja, un aroma que debería haber traído paz, pero que esa tarde solo servía de escenario para una guerra civil dentro de 4 paredes. Habíamos llegado hacía 2 horas. Rivas, con su eficiencia militar, había asegurado el perímetro, revisando ventanas y puertas como si esperara un asalto armado. Vargas se había quedado en la ciudad para cubrir nuestras huellas legales. Y yo estaba sentada en un sillón de mimbre desgastado, viendo cómo mi hija despertaba de la sedación en un sofá ajeno. No despertó con gratitud, despertó con el diablo adentro. Cuando los efectos de los tranquilizantes de Rivas empezaron a disiparse y la realidad de su entorno la golpeó, Sofía no corrió a mis brazos. Se transformó en una bestia herida, lanzando cojines y gritando hasta que su garganta sonó como lija. Secuestradora, me gritó con los ojos inyectados en sangre y una vena latiéndole en la frente. Llama a Alejandro. Él te va a meter a la cárcel por esto. Estás loca, mamá, estás completamente loca. Intenté acercarme con las manos en alto en señal de paz, pero ella retrocedió como si yo fuera contagiosa. Me miró con un desprecio que nunca había visto en sus ojos dulces, un desprecio que no era suyo sino aprendido, ensayado, inyectado, gota a gota por su marido. Y entonces soltó la frase que casi me dobla las rodillas, esa que Alejandro seguramente le había repetido 1000 veces en la oscuridad de su habitación. Mírate, Elena, eres una vieja envidiosa y sola. No soportas verme feliz porque tu vida fue un fracaso y papá se murió para no tener que aguantarte. Alejandro es lo único bueno que me ha pasado y tú quieres destruirlo porque nadie te ha amado como él me ama a mí. Sentí el impacto del insulto como una bofetada física. Quise llorar, quise gritarle que su amor la estaba matando, pero me tragué las lágrimas. No había tiempo para mi dolor. Mi hija estaba enferma, infectada por un virus llamado Alejandro, y yo tenía que ser el antídoto, aunque el proceso nos doliera a las 2. La situación empeoró cuando su cuerpo empezó a pedir la dosis habitual de las vitaminas. Empezó a sudar frío, a temblar, a rascarse los brazos con ansiedad. Era el síndrome de abstinencia. Los químicos que Alejandro le había estado dando para mantenerla dócil estaban abandonando su sistema y su cuerpo gritaba por ellos. Necesito mis medicinas, gemía hecha un ovillo en el suelo. Me duele la cabeza. Él sabe que me quita el dolor. Llámalo. Rivas me miró desde la puerta con los brazos cruzados y el rostro impasible, esperando mi orden. Sara, la psicóloga, se acercó a ella con un vaso de agua, pero Sofía se lo tiró encima. No quiero tu agua, quiero a mi marido. Fue entonces cuando entendí que el amor no bastaba. Necesitaba crueldad para salvarla. Me acerqué a ella, la agarré de los hombros y la obligué a mirarme, aunque ella intentaba morderme la mano. No hay medicinas, Sofía, le dije con voz dura, una voz que no reconocí como mía. Y no hay marido. Ese hombre te estaba envenenando, te estaba borrando, y no voy a dejar que te mates, aunque tenga que amarrarte a esa silla. Sofía me escupió en la cara. Literalmente. Me limpié la saliva con el dorso de la mano sin soltarla, mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos silenciosos. La máscara empieza a caer. Da like si quieres ver que se haga justicia. ¿Quién crees que es el verdadero villano de esta historia? ¿El que da el veneno o el que se niega a ver la verdad? Sara intervino entonces con esa calma profesional que contrastaba con el caos de la cabaña. Le pidió a Rivas que nos ayudara a llevar a Sofía al baño. Necesita una ducha, dijo Sara. El agua fría ayudará con la ansiedad, pero sobre todo necesita verse. No entendí a qué se refería hasta que estuvimos en el baño. Sofía peleaba gritando que la estábamos violando, que éramos unos monstruos. Rivas salió para darnos privacidad, quedándose de guardia tras la puerta. Entre Sara y yo logramos quitarle esa bata de seda gris que apestaba a encierro y enfermedad. Y entonces se hizo el silencio. Cuando la tela cayó al suelo, el grito de Sofía murió en su garganta. Yo me llevé las manos a la boca para ahogar un sollozo. Su cuerpo,
Su cuerpo era un mapa de dolor. Estaba en los huesos, sus costillas se marcaban bajo la piel pálida y traslúcida. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran los moretones. Había marcas moradas y amarillentas en sus brazos, en sus muslos, en su espalda. Huellas de dedos marcadas con fuerza, golpes viejos y nuevos. Alejandro no solo la drogaba, la castigaba físicamente en los lugares donde la ropa cubría la evidencia. Sara la giró suavemente hacia el espejo de cuerpo entero que había en la pared. Sofía intentó cerrar los ojos, intentó voltear la cara, pero Sara fue firme. «Mírate, Sofía», le dijo con voz suave pero implacable. «Abre los ojos, mira tu espalda. Alejandro te dijo que eres torpe, ¿verdad? Que te golpeas con los muebles, que te caes. Eso te dijo». «Sí, soy torpe. Siempre me caigo», susurró Sofía repitiendo el guión, pero su voz temblaba. «Nadie se cae de espaldas 5 veces en la misma semana y se deja la marca de unos nudillos en las costillas», replicó Sara. «Eso no es torpeza, Sofía. Eso es una paliza. ¿Te ama? ¿El hombre que te hizo esto te ama?». Sofía miró su reflejo. Vio los huesos. Vio la piel amoratada. Vio a la mujer fantasma que la devolvía la mirada desde el cristal. Tocó uno de los moretones en su brazo, como si no pudiera creer que fuera su propia piel. Y en ese momento la presa se rompió. No gritó de rabia esta vez. Soltó un aullido de dolor puro, un sonido gutural y primitivo que resonó en los azulejos del baño. Se dejó caer al suelo desnuda y vulnerable, y empezó a llorar, pero era un llanto diferente. Ya no era el llanto de la adicta que pide su dosis, era el llanto de la mujer que despierta de una pesadilla y se da cuenta de que los monstruos eran reales. Me senté en el piso mojado con ella sin importarme nada y la envolví en una toalla grande y suave. La mecí como cuando era un bebé mientras ella repetía una y otra vez: «Él me dijo que era mi culpa. Él me dijo que yo me lo buscaba. Mamá, perdóname, perdóname». Sentí sus lágrimas calientes en mi cuello y supe que habíamos cruzado el umbral. Habíamos matado la mentira. Mi hija estaba rota, sí, pero estaba de vuelta. Estaba conmigo. Pasamos la siguiente hora en ese baño llorando juntas, lavando la mugre y el miedo de su cuerpo. Cuando finalmente la vestimos con ropa limpia, ropa sencilla de algodón que yo le había comprado, parecía otra persona. Agotada sí, pero humana otra vez. La llevamos a la cama y se quedó dormida agarrada a mi mano con el miedo a soltarme. Sara salió a la sala a hablar con Rivas y yo me quedé velando su sueño, sintiendo una paz frágil pero profunda. Pensé que habíamos ganado. Pensé que lo peor había pasado, que el demonio se había quedado en Santa Fe y que estábamos a salvo en ese bosque silencioso. Pero la paz es traicionera. A las 3 de la mañana el sonido no vino de una pesadilla de Sofía. Vino de afuera. Un golpe seco metálico contra la puerta principal, seguido de unas luces rojas y azules que empezaron a parpadear a través de las cortinas, iluminando la habitación con un ritmo frenético y aterrador. Rivas entró en el cuarto con el arma en la mano y el rostro tenso. «Tenemos compañía», dijo. «Y no son amigos». El corazón se me detuvo. Alejandro nos había encontrado, y no venía solo. El golpe en la puerta no fue un llamado, fue una invasión. La madera crujió bajo el impacto de lo que sonó como un ariete, y las luces rojas y azules de las patrullas atravesaron las cortinas de la cabaña, tiñendo las paredes de una violencia estroboscópica. Rivas, con el arma desenfundada pero bajada, se pegó a la pared junto a la entrada. Yo corrí hacia la habitación donde Sofía dormía, impulsada por un pánico que me helaba la sangre, pero no llegué a tiempo. Antes de que pudiera girar el picaporte, la puerta principal se dio con un estruendo ensordecedor. Entraron 4 hombres uniformados, apuntando con armas largas, gritando órdenes que se mezclaban en un caos incomprensible. Detrás de ellos, caminando con una calma que contrastaba con la violencia de la escena, entró Alejandro. No venía como un monstruo, venía disfrazado de ángel salvador, con el rostro compungido y las manos en alto, actuando para su público uniformado. «Por favor, oficiales, no disparen», gritó Alejandro con esa voz de barítono perfectamente modulada. «Mi suegra no está en sus cabales. Solo quiero recuperar a mi esposa». Rivas fue neutralizado en segundos. Eran demasiados. Vi cómo lo empujaban contra la pared y le quitaban el arma, mientras él les gritaba que era un excomandante, que esto era un error, que el criminal era el hombre de traje. Pero nadie lo escuchaba. El dinero de Alejandro había comprado oídos sordos y gatillos rápidos.
Un oficial me agarró del brazo y me torció la muñeca hacia la espalda con una fuerza innecesaria. Solté un grito de dolor y Alejandro se acercó a mí negando con la cabeza con una tristeza fingida que me dio ganas de vomitar. Se paró frente a mí tan cerca que pude oler su colonia cara mezclada con el sudor de la excitación y me susurró bajito para que solo yo pudiera oírlo en medio del tumulto. Te dije que no tenías oportunidad, Elena. Eres una vieja estúpida jugando a los detectives. Ahora vas a morir en la cárcel y tu hija va a volver a su jaula donde pertenece. Sentí que el mundo se me caía encima. La impotencia es un sabor amargo, como monedas oxidadas en la boca. ¿Cómo nos había encontrado? El reloj estaba destruido. No habíamos usado teléfonos. Y entonces lo vi sonreír hacia la esquina de la sala donde habíamos dejado la bolsa de mano de Sofía, esa que sacamos a las prisas. Había un pequeño llavero de diseñador colgado en el cierre. Un localizador. No era electrónico, era un simple AirTag cosido dentro del cuero, un regalo más de su marido controlador. Habíamos sido tan cuidadosos con la tecnología obvia que olvidamos los detalles más simples. Me sentí la mujer más fracasada del mundo. Había arrastrado a mi hija fuera del infierno solo para que el diablo nos alcanzara en el purgatorio. «Suelten a mi suegra», gritó Alejandro continuando su teatro. «No la lastimen, está enferma. Solo asegúrenla. ¿Dónde está Sofía? Sofía, mi amor». La puerta de la habitación se abrió lentamente. Sofía salió tambaleándose con los ojos entrecerrados por la luz de las linternas tácticas. Llevaba la ropa de algodón que le habíamos puesto, pero se veía pequeña, frágil, como una niña perdida en una zona de guerra. Al ver a Alejandro se detuvo en seco. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Empezó a temblar violentamente, un temblor que nacía en los huesos. Alejandro corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Un abrazo que parecía de protección, pero que yo sabía que era una llave de sumisión. «Ya estoy aquí, mi vida», le decía él, acariciándole el pelo, mientras miraba a los policías con ojos de víctima. «Gracias a Dios te encontré. Te dije que tu mamá estaba teniendo un episodio psicótico. Te dije que te iba a hacer daño. Mira dónde te trajo a este tugurio sucio». «No», susurró Sofía, pero su voz era un hilo de aire. «Mamá, mamá». «Shh, no hables, estás en shock», la interrumpió él, apretándola más fuerte contra su pecho para cortarle el aire, para asfixiar su verdad. «Estás drogada, mi amor. Mira lo que te hicieron. Oficiales, miren a mi esposa. Está desorientada. Esa mujer la secuestró. La sacó de nuestra casa mientras yo trabajaba para darle lo mejor. Es un secuestro. El desenlace está cerca. Quédate conmigo hasta el final, para entenderlo todo. Quiero saber. ¿Estás de acuerdo con las decisiones de Elena de arriesgarse a la cárcel por salvar a su hija? ¿O crees que Alejandro tiene razón y la ley lo ampara?» Un oficial se acercó a mí con unas esposas metálicas. El sonido del clic al cerrarse alrededor de mis muñecas fue el sonido más definitivo y aterrador que había escuchado en mi vida. Me empujaron hacia la salida. Rivas estaba sangrando por la nariz, esposado también, mirándome con una disculpa en los ojos. Habíamos perdido. La ley estaba del lado del acta de matrimonio y de la cuenta bancaria más grande. Alejandro tenía la narrativa perfecta: la suegra loca, la esposa inestable, el marido heroico. «Sofía», grité desesperada mientras me arrastraban. «No lo escuches. Mírate los brazos. Mira lo que te hizo. No vuelvas con él. Te va a matar». Alejandro le tapó los oídos a mi hija, hundiendo su cara en su pecho para que no me viera. «Llévensela», ordenó él a los policías con una autoridad que no le correspondía, pero que todos obedecieron. Es un peligro para sí misma y para los demás. Me sacaron a empujones a la noche fría de Valle de Bravo. El aire helado me golpeó la cara, pero yo estaba ardiendo de fiebre y desesperación. Me metieron en la parte trasera de una patrulla con Rivas al lado. A través de la ventanilla enrejada vi cómo Alejandro sacaba a Sofía de la cabaña. Ella caminaba como un autómata con la cabeza baja, derrotada. Él le abrió la puerta de su camioneta de lujo, esa camioneta blindada que era otro ataúd con ruedas, y la metió dentro. Antes de cerrar la puerta, Alejandro se giró hacia mi patrulla. Me miró a los ojos y me guiñó un ojo. Un guiño obsceno, burlón, el gesto final de quien sabe que ha aplastado a un insecto. Sentí que me moría. No de un infarto, sino de dolor puro. Había fallado. Mi hija volvía a la casa de los horrores, y esta vez él se aseguraría de que nunca volviera a salir. Se aseguraría de que el accidente ocurriera rápido, antes de que yo pudiera pagar una fianza o hablar con un juez.
La vi a través del cristal oscuro de su camioneta, una sombra borrosa, y pensé que era la última vez que vería a mi niña con vida. Perdóname, Sofía, sollocé golpeando mi frente contra la reja de metal. Perdóname por no ser suficiente. Pero entonces, justo cuando el motor de la camioneta de Alejandro rugió para arrancar, algo sucedió. La puerta del copiloto se abrió de golpe. No fue Alejandro quien la abrió, fue Sofía. Salió del vehículo tambaleándose, pero se mantuvo en pie. Alejandro bajó del lado del conductor furioso, gritándole que volviera a entrar. Los policías se quedaron quietos, confundidos, mirando la escena como si fuera una telenovela. «Sube al auto, Sofía», bramó Alejandro, olvidando su papel de marido preocupado, mostrando los colmillos. «Deja de hacer el ridículo». Sofía no subió. Se giró hacia él, y por primera vez en años levantó la cabeza. La luz de las sirenas iluminó su rostro, y vi algo que hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo. No había miedo en sus ojos. Había fuego. No dijo ella, y aunque su voz temblaba, resonó en el silencio del bosque como un disparo. «No voy a ir contigo, y tú no vas a ir a ningún lado». Se llevó las manos al cuello de su blusa, y con un movimiento brusco y violento, rasgó la tela hacia abajo. Los botones saltaron y rodaron por la tierra. Se quedó allí bajo los faros de las patrullas, exponiendo su pecho y sus hombros al mundo. Y lo que todos vieron hizo que hasta los policías corruptos bajaran las armas. Bajo la luz cruda y estroboscópica de las patrullas, el cuerpo de mi hija se convirtió en la evidencia más brutal de un crimen silencioso. Al rasgar su blusa, Sofía no solo rompió una prenda de algodón, rompió el pacto de silencio que la había mantenido prisionera durante años. Su pecho y sus hombros eran un mapa de la crueldad humana. Había quemaduras circulares, cicatrices viejas que se cruzaban con hematomas recientes de un color negro violáceo y marcas de dedos grabadas en su piel pálida como tatuajes de posesión. Los policías, esos hombres que segundos antes parecían dispuestos a cumplir los caprichos de un millonario, bajaron las armas. Incluso el aire del bosque pareció detenerse horrorizado. Alejandro, al verse expuesto, no mostró remordimiento. Su rostro se contorsionó en una máscara de repulsión y pánico, y soltó una carcajada nerviosa que sonó como vidrio roto. «Mírenla», gritó Alejandro, señalando a Sofía con un dedo acusador. «Está enferma, se lo hace ella misma. Es una masoquista, una loca que se lastima para llamar la atención. Díganles. Sofía, diles que te gusta el dolor». Pero Sofía no bajó la mirada. Por primera vez sostuvo el contacto visual con su verdugo. Su voz, que había sido un susurro tembloroso, emergió desde las profundidades de su alma ronca y potente. «Esta quemadura», dijo, tocándose la clavícula, «me la hiciste el día de nuestro aniversario porque el vino no estaba a la temperatura correcta». Este moretón, señaló sus costillas, fue porque mi madre llamó por teléfono y yo me atreví a sonreír. Dio un paso hacia él, y Alejandro, el gran señor de los negocios, el hombre intocable, retrocedió. ¿Quién es el loco Alejandro? ¿La mujer que soporta el infierno por miedo o el hombre que disfruta creándolo? El oficial al mando, un hombre robusto con bigote que hasta ese momento había seguido las órdenes de Alejandro, miró las marcas en la piel de Sofía y luego miró al hombre de traje impecable. Algo cambió en su expresión. Quizás pensó en su propia hija, o quizás simplemente hay límites que ni siquiera la corrupción puede cruzar sin sentir náuseas. Pero Alejandro, ciego en su arrogancia, cometió el error final. Se abalanzó sobre Sofía, levantando la mano para golpearla allí mismo, frente a todos, gritando: «Cállate, perra malagradecida, yo te hice, sin mí no eres nada». No llegó a tocarla. Antes de que su mano pudiera descender, un disparo resonó en la noche. No fue un disparo a matar, fue un tiro al aire, pero bastó para congelar la escena. No fue la policía quien disparó, fue Rivas. Aprovechando la distracción y el horror colectivo, el excomandante había logrado zafarse de las esposas mal puestas, o quizás nunca las habían cerrado bien ante la duda, y había recuperado su arma del suelo. Ahora apuntaba directamente a la cabeza de Alejandro. «Si la tocas», dijo Rivas con una voz tan fría que helaba más que el viento de la montaña, «te juro que no llegarás a la cárcel. Te irás directo al infierno». Alejandro se quedó petrificado con la mano en el aire. El oficial al mando miró a Rivas, luego a Alejandro, y tomó una decisión. Hizo una seña a sus hombres. Me soltaron. Corrí hacia Sofía y la envolví con mi propio abrigo, cubriendo su vergüenza y sus heridas, llorando no de tristeza, sino de una furia que me quemaba las entrañas. Pero faltaba el golpe de gracia. Desde la oscuridad de la cabaña,
Una figura pequeña salió a la luz. Era Rosario. En sus manos no traía una escoba ni una bandeja de café. Traía una bolsa de plástico transparente con el frasco de pastillas y el pañuelo sucio que habíamos rescatado. «Aquí está la prueba, jefe», le dijo Rosario al oficial con una dignidad que la hacía parecer gigante. «Estas son las pastillas con las que la drogaba, y este es el pañuelo que la señora Elena le bordó a su hija, que este desgraciado usaba para limpiar sus zapatos llenos de lodo. Lo vi hacerlo. Lo vi escupirle a la comida de la señora Elena antes de servirla. Lo vi todo». Alejandro miró a Rosario con odio puro. «Tú, maldita gata igualada, te di trabajo, te di de comer. La verdad libera, pero el camino es difícil. Deja tu like para fortalecer esta historia. ¿Perdonarías a quien está a punto de enfrentar a Elena?» Rosario no retrocedió. «Usted no me dio nada, señor. Usted me quitó la paz. Pero hoy se le acabó la fiesta». El oficial al mando se acercó a Alejandro. Ya no había deferencia en su postura. Sacó sus propias esposas y con un movimiento rápido y brutal giró a Alejandro contra el cofre de su camioneta blindada. Alejandro Vargas queda detenido por intento de homicidio, secuestro y lesiones graves. Alejandro empezó a gritar, a patalear como un niño malcriado al que le quitan su juguete. «Ustedes no saben quién soy. Voy a acabar con sus carreras. Voy a comprarlos a todos y luego los voy a aplastar». «Cállese el hocico», le dijo el oficial, empujando su cabeza contra el metal frío del vehículo. «Usted no es nadie. Solo es un golpeador de mujeres con una chequera. Y créame, ¿dónde va a ir? Su dinero no le va a servir de nada». Ver cómo lo metían en la parte trasera de la patrulla, esposado, gritando amenazas vacías, fue la imagen más hermosa que había visto en mi vida. Rivas se acercó a mí limpiándose la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Me miró y asintió levemente. No hacían falta palabras. Habíamos ganado. Pero el costo había sido alto. Me giré hacia Sofía. Estaba temblando con la mirada perdida en las luces giratorias de las patrullas. Me acerqué y la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo sus huesos frágiles contra mi cuerpo. «Se acabó». Mi amor, le susurré al oído, mezclando mis lágrimas con su pelo sucio. «Se acabó. El monstruo ya no está». Sofía se separó un poco y me miró. Sus ojos, antes llenos de niebla y miedo, ahora tenían un brillo de claridad dolorosa. Mamá preguntó como si me viera por primera vez en años. «Tú hiciste todo esto. Te arriesgaste a ir a la cárcel por mí, después de todo lo que te dije». «Lo haría 1000 veces», le respondí acunando su rostro entre mis manos. «Eres mi hija. No hay nada que no perdone y no hay nada que no haga para salvarte». La patrulla con Alejandro arrancó levantando polvo y grava. Lo vimos alejarse llevándose con él años de terror y control. El silencio volvió al bosque, pero ya no era un silencio de muerte. Era el silencio de un campo de batalla donde los sobrevivientes empiezan a contar sus heridas. El corazón duele, pero la justicia llama. «Quédate conmigo». Comenta: «Voy hasta el final si estás esperando la verdad junto a mí». Sabía que el camino de regreso sería largo. Sabía que las cicatrices de Sofía, las del cuerpo y las del alma, tardarían años en sanar si es que alguna vez lo hacían por completo. Pero esa noche, bajo la luna fría de Valle de Bravo, mientras sostenía a mi hija rota entre mis brazos, supe que habíamos recuperado lo más importante, nuestra libertad. Subimos a la camioneta de Rivas. Rosario se sentó atrás con Sofía tomándole la mano. Vargas, que había llegado justo cuando la policía se llevaba a Alejandro, se encargó de los trámites legales allí mismo, asegurándose de que la cadena de custodia de las pruebas fuera impecable. Mientras conducíamos de regreso a la ciudad, amanecía. El sol empezaba a teñir el cielo de naranja y rosa, borrando las sombras de la noche más larga de nuestras vidas. Miré a Sofía por el retrovisor. Dormía, pero esta vez no era un sueño inducido por químicos. Era el sueño de quien sabe que al despertar ya no tendrá que pedir permiso para respirar. El juicio de Alejandro no fue el evento mediático que él hubiera deseado para alimentar su narcisismo. Fue un trámite sórdido y rápido en los juzgados del reclusorio norte. Yo estuve ahí en primera fila, vestida de negro como si asistiera a su funeral, porque en cierto modo estaba enterrando al hombre que intentó destruirnos. Sofía no fue. Su psicóloga Sara recomendó que se mantuviera lejos de la mirada de su verdugo hasta que su mente dejara de fragmentarse con el simple sonido de su voz. Cuando el juez dictó la sentencia, 20 años por intento de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y lesiones graves, Alejandro no lloró, no pidió perdón,
Se giró hacia mí con las esposas tintineando en sus muñecas, y esa sonrisa de tiburón que ahora le faltaba un diente, un regalo de bienvenida de sus compañeros de celda, y me escupió sus últimas palabras de veneno. Disfruta a tu hija vieja, Brulla, pero recuerda que cada vez que la mires verás lo que yo hice con ella. Es mercancía dañada. Nadie va a querer lo que yo rompí. Salí del juzgado sintiendo que el aire estaba contaminado. Sus palabras buscaban herirme, buscaban sembrar esa duda eterna en mi corazón de madre, pero se equivocaba. Sofía no era mercancía, era una sobreviviente. Sin embargo, el camino de regreso a la vida no fue un sendero de rosas, fue un campo minado. Los primeros meses en mi casa de Coyoacán fueron un infierno silencioso. Sofía pasaba días enteros sin hablar mirando por la ventana hacia el jardín donde las bugambilias empezaban a florecer de nuevo. Tenía pesadillas en las que gritaba pidiendo perdón por no tener la cena lista a tiempo. A veces la encontraba en la cocina de madrugada, frotándose las manos con un estropajo hasta sangrar, murmurando que se sentía sucia, que todavía podía sentir el olor de su colonia en su piel. «Me siento manchada, mamá», me decía llorando con la mirada perdida en el vacío. ¿Cómo me quito esta sensación de que sigo siendo suya? Esos momentos me partían el alma, me hacían cuestionar si habíamos llegado a tiempo, si realmente la había salvado o si solo había rescatado un cuerpo vacío. Pero la sanación es terca igual que nosotras. Poco a poco, con la ayuda de Rosario, que se mudó con nosotras y se convirtió en el ángel guardián de nuestra casa, la luz empezó a volver. Vendimos la mansión de Santa Fe. No quise ni un centavo de esa venta para mí. Todo se fue a un fondo para el tratamiento de Sofía y para donaciones a refugios de mujeres. No queríamos dinero manchado con el sufrimiento de mi hija. Rosario quemó los muebles que Alejandro había comprado, hizo una hoguera en el patio trasero y vimos arder los sillones de cuero italiano y las sábanas de seda. Fue un ritual pagano y necesario. Mientras el humo subía al cielo, Sofía sonrió por primera vez en años. Fue una sonrisa tímida, rota, pero fue suya. Un día, mientras tomábamos café de olla en el porche, 6 meses después de la sentencia, llegó una carta del reclusorio. Era de Alejandro. Mi primera reacción fue querer romperla, triturarla, hacerla desaparecer. Pero Sofía me detuvo. Me miró con una claridad que me asustó y me dijo: «Dámela, mamá. Necesito saber que ya no me da miedo». La abrió con manos que temblaban apenas un poco. Leyó en silencio. Yo contuve la respiración, esperando el grito, el colapso. Pero Sofía soltó una carcajada seca y dejó el papel sobre la mesa. «¿Sabes qué dice?», me preguntó con una ironía que me recordó a la mujer brillante que era antes de conocerlo. «Dice que me perdona. Dice que me perdona por haberlo traicionado y que me estará esperando. El muy imbécil cree que todavía tiene poder». Tomó un cerillo y quemó la carta ahí mismo sobre el plato de Talavera. Ver cómo las palabras de ese psicópata se convertían en ceniza negra fue el cierre que necesitábamos. Esa tarde, Sofía me miró y me hizo la pregunta que había estado evitando desde la noche del rescate en Valle de Bravo. «¿Crees que algún día seré normal otra vez?». La miré. Vi las cicatrices físicas que se desvanecían lentamente en sus brazos y las cicatrices invisibles que llevaría siempre en el alma. No le mentí. «No, mi amor», le dije acariciando su mejilla. «Nunca volverás a ser la de antes». Esa Sofía inocente que creía en los príncipes azules se murió. Pero la mujer que nació de sus cenizas, la que tuvo el valor de rasgarse la blusa frente a la policía y gritar su verdad, esa mujer es mucho más fuerte. Esa mujer es indestructible. Y prefiero 1000 veces a esta guerrera herida que a la muñeca perfecta que él quería que fueras. Hoy Coyoacán huele a lluvia y a pan recién hecho. Rosario está en la cocina cantando una canción vieja y Sofía está sentada frente a su computadora terminando de escribir su testimonio para un libro que quiere publicar. Ya no es una víctima, es una voz. Ha decidido estudiar psicología para ayudar a otras mujeres a detectar a los lobos antes de que entren en casa. A veces, cuando la veo concentrada mordiéndose el labio igual que cuando era niña y hacía la tarea, siento una gratitud tan inmensa que me duele el pecho. No es un final de cuento de hadas. Hay días, malos días, en los que el miedo regresa y tenemos que dormir con la luz encendida. Pero estamos vivas, estamos juntas y sobre todo, somos libres.
Alejandro se pudrirá en una celda solo con su ego y sus mentiras, mientras nosotras bebemos café bajo la lluvia. Aprendí que una madre no es perfecta, que a veces nos equivocamos, nos callamos, llegamos tarde, pero también aprendí que cuando el mundo se cae a pedazos, los brazos de una madre son el último refugio, la trinchera final donde la guerra se detiene. Si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda nuestra historia. Recuerda que siempre se puede salir, que siempre se puede volver a casa. El atardecer trae paz después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón? Ahora escribe una palabra que defina esta historia para ti. Gracias por acompañarnos en este viaje de dolor y resurrección. Mañana el sol saldrá de nuevo. Aviso importante. La historia que acabas de leer es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, situaciones y diálogos son producto de la imaginación y no representan a personas reales. Sin embargo, los temas abordados en este relato, como la violencia doméstica, el abuso psicológico, el control coercitivo, gaslighting, la manipulación y el aislamiento, son realidades dolorosas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Estas situaciones no son normales ni deben ser toleradas bajo ninguna circunstancia. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de peligro, miedo o control similar a la descrita, recuerda que no estás sola o el abuso no es amor. Existen organizaciones, líneas de ayuda y profesionales capacitados dispuestos a brindarte apoyo, orientación y seguridad. Busca ayuda en las autoridades locales o confía en una persona cercana. Tu vida y tu integridad son lo más valioso que tienes. Salir es posible.